Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. La Guerra del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores. Capítulo 30. Su primer vuelo al día siguiente fue sobre una gran ciudad. Las cosas parecen lo que deberían, escuchó en su mente. No tengo vibración, dijo Elena, desde donde voló a su izquierda. Li Yuan, sin embargo, no era la única amenaza. Cuando vio un grupo de vampiros en un pequeño patio empedrado, sus ojos brillaron rojos y sus colmillos brillando mientras sus cuerpos temblaban. Supo que solo tenía una opción, porque ese temblor no era por el frío. Era una lujuria primitiva y abrumadora por la sangre. El grupo comenzó a dispersarse en el instante que sintieron la sombra de sus alas, corriendo y agachándose y revolviéndose de una manera que confirmaba su degeneración de seres pensantes a criaturas impulsadas solo por una insaciable necesidad a alimentarse. Sin delicadeza, sin cuidado. Yugulares arrancadas y cuerpos destripados. Comenzó a quitarlos con precisión quirúrgica. Su consorte derribó a 3 con su ballesta. Sus ojos estaban determinados cuando se encontraron con los de él después. Se habían ido demasiado lejos para ayudarlos. Ella asintió con la cabeza hacia el vampiro flaco que había clavado en una pared con una ballesta atravesando su corazón. Aunque sabían que estaban cazando, no pudieron resistir la tentación. Estaba a una pulgada de distancia de arrancarle el estómago a una niña que pasaba, y enterré su rostro en la cavidad. Ella volvió a cargar su ballesta con sombría eficiencia, con los ojos centrados de un cazador. No sé por qué hacen eso. Muchos de ellos van por el estómago. Rafael acabó con los vampiros que habían golpeado. Un solo toque de su poder, y sus cuerpos ardieron en un destello que solo dejó marcas de quemaduras en la pared y en la calle. Una advertencia silenciosa para aquellos que siguieron el mismo camino violento. Sin embargo, ¿sientes tristeza al acabar con ellos? Había captado el arrepentimiento bajo el foco. ¿Qué voy a hacer contigo, Bepti? Demasiado tarde para retroceder ahora, Arcángel. Estás en esto por la eternidad. Ella se ajustó la ballesta de nuevo. En realidad no siento pena por ellos. El vampirismo es una elección y tiene sus consecuencias. Es toda la situación trastornada. Me está afectando. Al menos nuestra estadía aquí es temporal. Gracias a Dios. Localizaron 3 nidos más de vampiros llenos de sed de sangre en poco tiempo. Los limpiaron muy rápido. Es como si pudieran sentirlos, dijo Elena, después de la ejecución final. Mis instintos tienden a llevarme en la dirección correcta. Es un regalo que viene de la ascensión. No solía tener motivos para usar su habilidad. Tales vampiros caían bajo el control de Dimitri y era eficiente en organizar su captura y ejecución. Su siguiente parada fue la fortaleza de la ciudad. No espero ningún problema aquí. La ciudad está bajo la administración de uno de los cortesanos superiores de Favashi. Un cortesano que realmente trabaja, ¿no un adorno bonito? Exactamente. La fortaleza yacía detrás de una pared y era un palacio de exuberantes adornos y mármol beige en rayas de bronce. Favashi había convertido la estructura en un cuartel para que sus soldados y la cátedra la utilizaran para sus fuerzas combinadas. Todos los vampiros, ángeles y mortales en los alrededores parecieron jadear contra el Rafael aterrizando en el patio de la fortaleza. Pero no sintió preocupación. Él y Elena habían realizado una prueba al amanecer para confirmar su inmunidad al veneno que había tomado a Favashi.
Habían aterrizado en una aldea fantasma, y Rafael se había cortado deliberadamente para que la ceniza pudiera entrar. El fuego salvaje estalló de inmediato alrededor de la herida. Su cuerpo no permitiría que la infección entrara, y si Elena no tenía suficiente fuego para combatir cualquier cosa que lograra aferrarse a ella, él podría darle lo que necesitaba. Caminando por el patio con su cazadora a su lado, fue recibido a mitad de camino por uno de su propia gente, un ángel mayor que Dimitri había enviado a China para parte de una contribución de Rafael a las fuerzas combinadas de la cátedra. ¿Siré? Gadriel se arrodilló delante de Rafael, con la cabeza gacha. La espada en su espalda tenía una empuñadura desgastada y vieja, pero Rafael no tenía dudas de que la cuchilla estaba afilada. Gadriel, dijo, dime qué está pasando aquí. El ángel se puso de pie e inclinó su cabeza hacia Elena antes de hablar. Sus ojos eran de un gris inquietamente mezclado con verde, su altura 1 pulgada debajo de la de Elena, su piel pálida con un borde rosado y su cuerpo tenso y musculoso. Riva se ha vuelto errática durante la semana pasada. Estaba haciendo un excelente trabajo al administrar la ciudad antes de entonces. ¿Has enviado informes a Jason? Las líneas se encendieron desde las esquinas de los ojos del ángel. No, Siré. Pensé darle a Riva un poco de margen de maniobra. Aún llora la desaparición de Fabashi. No era simplemente un cortesano, sino uno de los lugartenientes más cercanos. Habría hecho la misma elección. Rafael agarró a Gadriel por el hombro. Tiene 9000 años y no debe flaquear en sus deberes. Aún así, estos son tiempos extraños. Háblame de sus acciones justo antes de la alteración de su comportamiento. Salió en su motocicleta para hacer un barrido rutinario de la ciudad, pero regresó horas más tarde de lo que había indicado. Las alas de Gadriel eran de un marrón oscuro con toques de bronce entretejidos en los filamentos y brillaban bajo la luz del sol de la tarde. En ese momento no pensé nada de eso. Todos necesitamos tiempo a solas para quitarnos las telarañas, especialmente aquí, con la constante tensión de gritos bajo la superficie. El acero y el fuego salvaje de Elena en su mente. ¿Crees que algo le pasó? El capitán muerto en el pueblo fantasma carcome algo en mí. No sabemos cuántos agentes tiene Li Yuan en el mundo y qué puede hacer con ellos. En voz alta, le dijo a Gadriel que los guiara arriba. ¿Siré? Elena había conocido a Gadriel una vez antes en el refugio, aunque recibió su nombre de un legendario pintor angelical reconocido por la suntuosa sensualidad de sus obras. El ángel de ojos grises con cabello castaño estaba un poco sofocado e incrustado en sus formas. Más importante aún, sin embargo, era profundamente leal a Rafael. Ahora, ella observó todo a su alrededor mientras él caminaba hacia adelante. Su comentario sobre la tensión constante por los gritos, resonándole. Li Yuan podría haber ido, pero el eco de su presencia permanecía en el aire. Eran miradas en la parte posterior del cuello de Elena, de personas en el patio. Polvo en el aire que sabía a muerte lejana. Sensaciones eléctricas debajo de sus botas, como si pequeños insectos intentaran penetrar las plantas y entrar en un torrente sanguíneo. Fabashi, pensó, había entrado en una situación difícil incluso antes de la infección. Las sombras pasaron por encima justo antes de que salieran del patio y entraran a la fortaleza. Las alas de los ángeles que venían a tierra estaban frescas y oscuras por dentro, las paredes de piedra alisadas por el tiempo. Elena sintió la edad del edificio en sus huesos y cuando puso su mano contra la pared, la historia misma le habló. Nada en Nueva York era tan viejo, tan entretejido en el tiempo.
Gadriel les condujo a una escalera de piedra mucho más estrecha que en los modernos edificios angelicales, pero aún con suficiente espacio para acomodar las alas. Todos los espacios de la ciudadela, ella llegó a ver, fueron construidos por los ángeles, pero no era un ángel quien se sentaba en el centro de la gran cámara, a lo que Gadriel les llamó. El vampiro, con su aroma de cardamomo aplastado con hielo y ondulado con una espesa dulzura, se agarraba de la cabeza contra las manos. Su piel era de ébano, su cabello rizado y más oscuro que su piel. Llevaba unos pantalones de cuero maltratados, junto con una chaqueta negra y una camiseta de color marrón desteñido, y cuando levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos demostraron tener iris de un añil deslumbrante. Elena apenas detuvo de ir por la larga cuchilla apoyada contra su columna vertebral. Viejo. Este era viejo. 9000 años, había dicho Rafael, pero no era solo la edad. Este era el tipo de poder que Dimitri tendría en otro milenio o dos. En cuanto a esos ojos, apostaría a su nuevo juego de cuchillos arrojadizos, que no habían comenzado de esa manera. Fue el vampirismo el que tomó lo que podrían haber sido ojos azules o grises más comunes y los alteró a este tono sorprendente y sobrenatural. ¿Por qué no era el segundo de Fabashi? El poder por sí solo no hace un segundo, pero creo que él era su tercero. ¿Arcángel? Riva se puso de pie en un ruido de miembros. Su silla se derrumbó detrás de él sobre la gruesa alfombra turca. Enrojecido, se inclinó para recogerla. Gadriel susurró al mismo tiempo. Ha sido una era, Riva. Rafael extendió sus brazos. Creo que por lo menos 200 años. El vampiro agarró su antebrazo, pero los dos no se abrazaron como Rafael habría hecho con Dimitri. No tanto tiempo cuando uno que ha vivido 9000 años. La voz de Riva era melodiosa y profunda, pero sus dedos temblaron antes de romper el contacto. Dime qué sucedió. Frío y oscuro poder. Las palabras de Rafael no fueron una petición. No sirve de nada mentir. Puedo verlo. Temblando, el vampiro parecía recuperarse con un esfuerzo consciente de voluntad. No tuvo éxito. Su rostro tembló antes de apretar la mandíbula, y aunque Elena no podía ver sus manos porque él le había puesto los brazos detrás de la espalda, por la tensión en los músculos podía notar que él se estaba agarrando la muñeca de una de sus manos con fuerza viciosa. Perdí tiempo. La columna de su garganta se movió. Al menos 5 horas. No recuerdo dónde estuve o qué hice durante ese tiempo. Pero cuando desperté, su voz se quebró. En este momento, dijo Rafael, soy tu mejor, Señor. Habla. Con todo su cuerpo temblando, Riva comenzó a quitarse la chaqueta. Rafael, Elena murmuró mente a mente. ¿Debo salir? No se trataba de humillar al tipo después de todo. Nadie tan poderoso querría ser visto como débil, mucho menos por la consorte de un arcángel. Rafael habló directamente a Riva. Mi consorte pregunta si prefieres que ella salga. Los ojos del vampiro se encendieron antes de inclinar la cabeza en una profunda reverencia. No, dijo. Le agradezco su consideración, consorte, pero soy demasiado viejo para ser tímido en tales asuntos. Palabras pronunciadas con cortes de gracia y una confianza innata que le permitieron vislumbrar quién era cuando no estaba bajo tanta tensión. Sin chaqueta, Riva se inclinó para quitarse la camiseta revelando un abdomen surcado con fuerza muscular. Nada inusual en eso en un vampiro guerrero de su edad. Lo que era inusual eran las líneas negras que serpenteaban bajo su piel desde el lado derecho a su abdomen, tan oscuras y extrañamente líquidas que golpeaban incluso contra el rico tono de su piel.
Elena contuvo el aliento. ¿Se están moviendo? Pequeñas, incrementales piezas en movimiento. Con la cara torcida y las manos apretadas a los costados, las palabras de Riva eran fragmentos de vidrio. Me decía a mí mismo que lo estaba imaginando, pero es una mentira que ya no puedo tragar. Al principio no eran más que arañazos. Pensé que tenía que haberme caído de mi motocicleta y lastimarme. Creí que me había golpeado la cabeza y por eso no podía recordar las horas perdidas. Las palabras de Riva cayeron en una encima de la otra. Elena casi podía escuchar cómo había convencido de que no había sido nada, solo un estúpido accidente. ¿En qué lugar de la ciudad recuperaste la conciencia?, preguntó Rafael. Mientras Elena seguía observando las viciosas líneas negras, sus dedos picaban por cortarlas. No podía sacar de su cabeza que las jodidas cosas estaban comiendo arriba, de dentro hacia afuera. No en la ciudad. 2 horas fuera de ella, con mi motocicleta caída en el suelo a mi lado. Sus hombros cayeron. Sabía incluso entonces que todo estaba mal. Esa área no estaba en ningún lugar en mis planes para el día. Dolor en los ojos demasiado brillantes para ser reales, misteriosos de una manera que significaban que nunca sería confundido con un humano. Está claro que ya no soy apto para mis deberes. Palabras pronunciadas directamente a Rafael. Debes reemplazarme. Gadriel es más competente. Lo suficiente como para hacerse cargo. Yo, señor, no sé qué hacer. No sé a dónde ir. Rafael levantó una mano parpadeando con fuego salvaje. Existe el riesgo de que esto te mate. Una lejanía letal en el hielo de su tono. El fuego salvaje no es para vampiros. Sin embargo, puede ser lo único que pueda matar lo que hay dentro de ti. Riva se estremeció, pero asintió con la cabeza. Estoy listo. Siéntate. Un chasquido de la columna vertebral del vampiro. No puedo sentarme en tu presencia. Si logras permanecer consciente a través de esto, me sorprenderé mucho. Siéntate. Riva todavía parecía incómodo, pero obedeció. Elena, mientras tanto, puso su nombre sobre el brazo de Rafael. Su piel estaba fría. Disminuye la intensidad. Ese es un fuego salvaje a nivel de ángel. Rafael no respondió, pero el fuego se desvaneció hasta que solo le quemaron las puntas de los dedos. Tocó en esos dedos la infección viva. Todo el cuerpo de Riva se arqueó. Sus manos apretaron los brazos de la silla y sus músculos se tensaron mientras apretaba los dientes contra el grito. Fuego salvaje crujió sobre su piel, quemándolo vivo. El olor a carne cocida golpeó las fosas nasales de Elena. Su garganta se levantó. Hasta aquí el capítulo 30 de La Guerra del Arcángel. Gracias por escucharme.